A'udhu billah minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. La paz y la bendición de Dios sea con todos los profetas de Dios y todos los santos, y a ustedes, los queridos hermanos y las queridas hermanas. Muy buenos días. Antes que todo, quiero felicitarles. Tomar esa gran iniciativa a los profesores y a los hermanos, hermanas que están presentes. Bueno, ya es la hora de pensar en medio ambiente, que es el aspecto más importante de nuestra vida. Yo creo que para poder dar más importancia al medio ambiente, a la naturaleza, hay que ver cuál es nuestra relación, cuál es nuestra visión de todas las religiones hacia la naturaleza. En el Sagrado Corán, una gran aleya del Sagrado Corán dice: A'udhu billah minash shaitanir rajim. Kullu shay'in yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Todo el mundo está glorificando a Dios, pero ustedes no lo entienden. ¿Qué quiere decir? Muchas aleyas del Corán hablan que las montañas están glorificando a Dios, los cielos están glorificando a Dios, los animales. Esto que un ruiseñor está cantando está glorificando a Dios, están obedeciendo a Dios. Todo el mundo tiene una vida y esa vida es sagrada. Por supuesto, el mejor creado de Dios es el ser humano. Dios nos ha creado la tierra, los cielos, pero no pertenecen a nosotros, son de Dios. Cuando una persona tenga esta visión, que todo lo que es de la naturaleza es sagrada, no es Dios, pero es un reflejo de Dios. Cuando usted va a entrar en la naturaleza, vas a sentir la presencia de Dios. Entonces, en el Islam, en muchas ocasiones es recomendable hacer el rezo, la oración, bajo el cielo, en la naturaleza. Muchas de las súplicas, dice, vaya donde la naturaleza, ahora puedes suplicar. Por ejemplo, cuando está lloviendo, dice, la súplica está respondida. ¿Por qué? La lluvia es señal de la misericordia de Dios. Cuando nosotros tengamos esta visión, que todo lo que es de la naturaleza es sagrado, es de Dios, entonces no atrevemos a destruirlo. Cuando nosotros sentimos que el mar está glorificando a Dios, cada hoja que está en el árbol está glorificando a Dios, nunca vamos a faltar el respeto a la naturaleza. Si me permitan, yo no quiero hablar de mi parte. Nosotros, los musulmanes, tenemos el texto sagrado de hace 14 siglos y es el Sagrado Corán. Yo les voy a hablar de solamente textos históricos islámicos de 14 siglos antes y cómo hay que proteger, amar a la naturaleza. Y todo van a ser historias, cuentos cortos. Primero, la visión hacia la naturaleza. El Sagrado Corán dice: todo lo que ves en la tierra y en el cielo son de Dios, pertenecen a Dios, y solo puedes utilizarlo a medida que lo necesitas para servir a Dios. Entonces, según esta visión, derrochar cualquier tipo de recursos naturales es prohibido. Lo que sea petróleo, sea agua, sea aire, sea nuestro cuerpo, porque eso también es una parte de la naturaleza. Entonces, en el Islam, fumar cigarrillo, muchos sabios dicen es prohibido, porque es desgastar el cuerpo. Desgastar cualquier recurso natural, según esta visión, va a ser prohibido. Ensuciar aguas es prohibido. Yo soy jurista, hace 15 años estoy estudiando jurisprudencia islámica. Tenemos muchas normas que dicen sobre prohibición de contaminar medio ambiente. No solamente como una ley, sino como una responsabilidad religiosa.
Nosotros dentro del texto sagrado tenemos que el profeta y los imames, por ejemplo, cuando pasaban por la calle y veían alguna basura en la calle, lo recogían y enseñaban. Hasta cuando estaba montado al caballo, bajaba, retiraba basuras y pasaba. Hay un dicho del profeta del Islam, dice, la persona que echa la basura en otro lado de la puerta está trayendo los demonios a su casa. La visión que va a vincular el mundo material y el mundo espiritual. Tenemos un capítulo grande en derechos islámicos, se llama Derecho de los Animales. Los animales tienen derecho de vivir y derecho de bienestar. Bienestar de los animales, interesante. Por ejemplo, en el Islam no es permitido que tú manteniendo montado en el caballo empieces a hablar. Dice, si estás montado al caballo y te vas a parar y quiere hablar, baja del caballo. ¿Por qué el caballo debe sufrir? Golpear a los animales, mutilar a los animales es prohibido. Es uno de los pecados que Dios no va a perdonar, porque el animal no puede defenderse. Cazar para divertirse es prohibido. En Irán, República Islámica de Irán, un país que las normas islámicas rigen, tenemos muchos países que los musulmanes viven, pero no son países islámicos. Quiere decir, las normas no son normas islámicas. El único país en el mundo que pretende, aún no hemos llegado, pretende en un futuro tener todas las normas islámicas es Irán. El resto no, a mitad son normas seculares, las leyes laicas, etc. El único país que pretende llegar al sistema. En Irán, uno de los delitos más grandes es cazar a los animales. Que tal vez usted va, por ejemplo, infringir una norma de tránsito, te lo van a perdonar, ¿sí? No te van a poner multa. Pero lo que no te van a perdonar es cazar a los animales. Y eso tiene multas muy grandes, como 20 años de cárcel, 30, 40 años. Por ejemplo, cazar a un leopardo tiene, no sé, 30, 40 años de la cárcel. Entonces una persona dice, voy a robar, es mejor que dañar a la naturaleza. Otra visión, muchas leyes del Corán dicen, ¿por qué no observen a la naturaleza? En la naturaleza hay lección, te va a enseñar la resurrección cómo es. Porque todos nosotros los creyentes creemos en la resurrección. Como en el invierno todos van a morir y otra vez en primavera Dios va a dar vida a todos los muertos en la naturaleza. Bueno, aquí ustedes no pueden presenciar las 4 estaciones. En Irán ya estamos en un lugar que pasamos 4 estaciones. Primavera es primavera, verano pasa verano, otoño y el invierno. Entonces dice, vuelvan a ver los árboles. Ellos son señales de Dios, te muestran cómo Dios te va a resucitar después de la muerte. Si tiene duda que Dios nos va a resucitar, vean. Esta semilla que parece muerto, lo vas a sembrar y de ahí sale la vida. De la belleza de la resurrección de Dios, ¿cómo va a ser? Así. Entonces, la naturaleza es, podemos decir, una señal divina de existencia de Dios y muchas leyes del Sagrado Corán nos explican, hay que ir a la naturaleza observando, recibiendo las señales de Dios para creer en Creador. ¿Cuál es nuestra misión en la tierra? Nosotros los musulmanes creemos en la segunda venida de Santísimo Jesús, junto con el último descendiente del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, la paz y la bendición de Dios sea con él y su familia, que este último descendiente del profeta Muhammad se llama Mahdi. Él de parte materna es descendiente de San Pedro. Quiere decir, es descendiente del profeta Isaac, de los hijos de Israel. La parte paterna es descendiente del profeta Muhammad, quiere decir, descendiente del hijo de Abraham, Ismael. Entonces, durante la historia pasaron muchos conflictos entre los musulmanes y cristianos. Pero creemos en el final del tiempo, todos los creyentes musulmanes y todos los creyentes cristianos,
en base a la venida de Santísimo Jesús y Mahdi, que es descendiente de Ismael y Isaac, van a unir todos los cristianos y musulmanes. ¿Para qué? Para construir una vida mejor y un mundo lleno de bendiciones. En las narraciones que nosotros tenemos, cuando Jesús llega en la segunda venida, ¿qué va a hacer? Va a destruir todas las contaminaciones, injusticia, y va a cultivar la tierra. Según las tradiciones que tenemos, va a haber tanta bendición sobre la faz de la tierra, porque uno de los aportes que nosotros podemos hacer a la naturaleza es no pecar. Porque los pecados inmorales, como la fornicación, adulterio, sodomía, etc., traen la maldición del cielo hacia la tierra. Y una de las cosas que daña a la tierra es el pecado, esa maldición que llega. Según muchos de los textos, en el judaísmo, en el cristianismo, en el islam, por ejemplo, cuando se aumente la fornicación, se aumenta el terremoto. ¿Qué tiene que ver? Por supuesto, el mundo espiritual tiene que ver con el mundo material. Entonces, una de las formas de aportar y cuidar a la naturaleza es tener una educación religiosa, espiritual y moral. Cuando tú suplicas, la lluvia llega. Cuando una persona peca, una comunidad peca, la lluvia no se llega. Entonces se acumula, va a volver como inundación, aguacera, y va a destruir todo. Dios va a enviar su merced siempre, pero dependiendo de qué punto de obediencia nosotros estamos siguiendo en la vida. Bueno, vamos a ver más cosas lindas en el Islam. La persona que cultiva un árbol está dando limosna. Cultivar árbol, regar agua a un árbol es como dar una limosna y recibirás una bendición. El profeta del Islam, excelentísimo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dice: quien rompe rama de un árbol, así por nada, como para divertirse, está rompiendo alas de los ángeles. Romper ramas de árboles es como rompiendo alas de los ángeles. No podemos matar a los animales sin necesitar. No podemos romper árboles ni por destruir la naturaleza. Hasta en la jurisprudencia islámica es prohibido quemar árboles en la guerra. Envenenar agua es prohibido. Molestar a los animales es prohibido. El sucesor del profeta del Islam se llamaba Ali. Ali dice, mira, esa palabra a veces nos va a temblar el corazón. Dios mío, ¿cómo así? Dice, si me van a dar todo lo que es de tesoro del mundo, todo me lo van a dar, y todos los tesoros de los cielos, para quitar una semilla de la boca de una hormiga injustamente, no lo voy a hacer. ¿Hormiga tiene derecho? Sí. Hay una narración del profeta del Islam, dijo, a una mujer Dios lo llevó al infierno por haber encarcelado a un gato 3 días y el gato murió de hambre. Por eso Dios lo llevó al infierno. No se puede molestar a los animales. Y aún más, teniendo esa visión, que todos nosotros somos, tal como Imam Ali alayhi salam, este dicho es para 14 siglos antes. Dice, hay que amar a tu prójimo. ¿Sabe por qué? O es tu hermano en la fe, o hermano en la creación. Nosotros queremos que todos tenemos un mismo padre que se llamaba Adán, una misma madre que se llamaba Eva. Entonces todos nosotros somos iguales y tenemos derecho de aprovechar de la naturaleza y nuestros hijos y nuestra generación. Yo quiero hacerles una pregunta. Con esta velocidad de desgasto de energía, ¿cómo se llama? De petróleo, etc. En el año 2100, ¿qué quedará para nuestros nietos y hijos de nuestros nietos? ¿Qué quedará? Ellos no tienen derecho de utilizar esos recursos de Dios naturales. ¿Con qué derecho y con qué autoridad moral nosotros estamos desgastando todo lo que es de la naturaleza? Son preguntas que si nosotros lo vamos a hacer, la conciencia empieza a dolerse.
No, tenemos una responsabilidad importante. Imam Sajjad, el cuarto nieto del profeta, que es hijo de nieto del profeta del Islam, tenía un camello. Con ese camello siempre peregrinaba de la ciudad de Medina a la ciudad de Meca, 400 kilómetros más o menos. 30 veces el Imam Sajjad con ese camello fue de Medina a Meca. Todos relatan, ni una vez latigó al camello. Puede ser, 30 veces haces peregrinación, ni una vez vas a golpear al animal. Entonces, cuando martirizaron al Imam Sajjad, el camello tenía tanto apego, tanto amor hacia su amo, hacia su dueño. Dice, el camello fue donde la tumba de Imam Sajjad se quedó permaneciendo, llorando, y murió ahí. Preguntaron a Imam Baqir, dijo, entiéndelo en el mismo lugar. Se puede amar a los animales, merecen ser amados. Por supuesto, nosotros dentro de la jurisprudencia islámica también tenemos normas de purificación. Quiere decir, no se puede, por ejemplo, vivir o meter en nuestra vida muchos de los animales. Por ejemplo, vivir con un perro en nuestra cama. El Islam no lo permite. Dice, el perro es un animal, tiene derecho a vivir, pero no lo metas. Yo he visto personas que toman beso de un perro. Eso no es amar a los animales. Amar a ese perro es que deja que ese perro pueda vivir su vida. A veces nosotros quitamos el derecho de un perro que pueda vivir, ¿no? Imponemos nuestra voluntad. Hay un nieto del profeta, se llamaba Hassan. Un día Hassan era muy religioso, muy sabio y muy generoso. Un día estaba pasando. Estos ejemplos nos darán cómo debemos vivir. No hay que olvidar a los santos, a los profetas. Eso es el ejemplo de la vida. A veces estamos tan metidos en la tele, en videojuegos. Usted entra a un Call of Duty, solo debe matar. No importa. Usted entra viendo un pelea de Hollywood, todo destrucción, y a él no le duele nada. Mata, no pasa nada. A los animales, bombas. Y a veces nos están inculcando una cultura llena de la violencia. Cuando nosotros pensemos de la violencia permitida, justificada contra los seres humanos, entonces seremos más violentos contra la naturaleza. Cuando una mujer aborta a su propio hijo, ¿cómo después puede amar a la naturaleza? Quiere decir, si queremos proteger la naturaleza, debemos aprender a volver a los valores. Todos los valores están vinculados. Tú no vas a decir, ya a mí no me importa nada de la espiritualidad. Entonces yo le digo, cuando no existe más allá, solo soy yo que vivo, ¿no? No existe más allá, entonces ¿por qué no ser egoísta? ¿De dónde viene la sumisión? En la fe. Yo soy siervo de Dios, por una misión me ha enviado a servir a Dios y a servir al prójimo. Si soy creyente, la fe significa luchar contra el ego. Y el problema que hoy en día tenemos, destrucción y contaminación de la naturaleza, todo viene de ego. Dueños de empresas dicen, no me importa, voy a ganar así más. El único que a ellos les importa hoy en día es ganar más. ¿Por qué? Porque nunca han recibido una educación religiosa. Porque no quieren ir más allá. Cuando no quiere llegar a una persona más allá, creerá en su ego, servir a su ego. Entonces, o sea, lo único que me importa es ganar más, y llegamos a este punto. Unos cuentos más y termino. El nieto del profeta Hassan un día estaba pasando en un desierto, vio un jardín, se acercó, vio en aquel entonces esclavitud, que la verdad es una parte muy dolida de la historia humana, existía. Entonces vio un esclavo negro como obrero que trabajaba en este jardín. Imam Hassan acercó a él y vio que este esclavo tiene un pedazo de pan en la mano, comiendo un pedazo, y hay un perro vagabundo delante de él, pero está muriendo de hambre. Y un pedazo lo tira al perro. Un pedazo de pan come, otro al perro. Imam Hassan se quedó mirando y no dijo nada. Y el esclavo, por supuesto, se quedó con hambre. Pero el perro también se sació en parte. Imam Hassan volvió a la ciudad.
fui a la casa del dueño de ese esclavo y de jardín. Dijo, ¿cuánto cuesta tu esclavo? Dijo, tantos miles de monedas. Lo pagó, lo compró y lo liberó. ¿Cuánto cuesta tu jardín? Tan, lo compró. Volvió al jardín y dijo al esclavo, por ser generoso con ese animal criado de Dios, yo te he liberado y te he regalado de ese jardín. Nosotros debemos aprender, a veces hay que poner nuestra parte, aportar para proteger la naturaleza y derecho de los animales. Concluyendo, hay que tener en cuenta, nosotros no somos dueños del mundo, todo es de Dios y todos volvamos ante Dios. Hablamos de una responsabilidad religiosa, humana y histórica. Mañana vendrán a preguntar por qué esta generación ha desgastado todos los recursos. Y delante de la historia, pasará 200 años, piensen en 200 años más adelante, ¿sí? Nuestros tatarahijos, ¿no? Hijos de hijos de hijos. Ya vendrán a decir, ¿por qué nuestros padres eran tan irresponsables? ¿Por qué? Piensen en esta respuesta que quieren dar a la historia y nosotros siendo creyentes, esperamos la venida de Santísimo Jesús, por supuesto. Pero para esa venida, Él va a restaurar la tierra. Va a proveer la comida a todos los pobres del mundo. Para eso necesita tener una naturaleza sana. ¿Qué hemos hecho? Nuestro aporte a la venida de Santísimo Jesús. ¿Hemos facilitado su venida o lo hemos dificultado? Y al final, si una persona no creyera en nada de eso, solo existimos nosotros mismos. Para poder sobrevivir, necesitamos empezar una gran campaña para proteger a la naturaleza, a los seres humanos y a la vida. Y yo diría que hay solamente una solución, que es la educación espiritual, religiosa. Sepamos que la vida es sagrada. Gracias.